el asesino de Francisco I. Madero. Una de las finalidades de la masonería es ayudar a la instrucción del pueblo. Por eso, la respetable logia simbólica Fraternidad 88, número 81, toma este antiquísimo deber como bandera, llevando este tercer ciclo de conferencias en su tercera edición, para que nuestro país no olvide su historia y a quienes hicieron posible con su sangre y su talento el México de hoy. Esta noche nos congregamos para tener la tercera fecha de este tercer ciclo de conferencias. La primera fue el 17 de noviembre con las ponencias del profesor Jesús Enrique, con la presentación del profesor Arturo Berrueto González y nuestro querido hermano el ingeniero Efraín Castro Gil. Para el día 18 las ponencias fueron de los queridos hermanos Rodolfo Esparza Cárdenas y el profesor Francisco de la Peña. Hoy nos engalanamos esta tercera noche con presentar la ponencia La música es simplemente masonería, de nuestro querido hermano Jesús Posada. Démosle un fuerte aplauso para que inicie su exposición. Gracias y bienvenidos. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco a los hermanos de la logia 88-81 esta oportunidad de presentar los trabajos que noches de tenidas hemos tenido a bien compartir con los hermanos del taller, y que de alguna forma han venido a conformar un grupo que sin pensarlo y sin quererlo se ha ido consolidando con músicos, y con músicos de un gran prestigio y gran calidad en la ciudad de Saltillo. Así que es para mí un honor representar al taller Óscar Flores Tapia en esta noche con una conferencia pensada inicialmente como la música es simplemente masonería. Tal cual nació la idea de esta conferencia, y en el desarrollo de la misma trataré de tocar tres momentos importantes. En el primero, establecer por qué la música está en las logias, cuál es su razón de ser, por qué nosotros músicos andamos en este movimiento filosófico. En segunda instancia, cómo se ha ido desarrollando la música a través de la historia y cómo se va ligando esta a las revoluciones, a la revolución del pensamiento. Y de ahí nos vamos a culminar la plática con la Revolución Mexicana. Y claro, con la música en la Revolución Mexicana. Entonces esos van a ser los tres elementos que conforman la conferencia. Espero que sea de su agrado, y tocar los puntos medulares que hemos ido pensando en presentarles esta noche. Me tomé la libertad de ir presentando cada uno de los acápites de esta conferencia como un buen músico. Entonces vamos a empezar con un preludio, lo cual quiere decir para nosotros lo que está antes del juego, lo que está antes de la presentación importante. Entonces en el preludio, que subtitulo Algo de historia antigua, me han disculpado si me voy muy para atrás, pero es para ir planteando las bases históricas de lo que se va a tratar. Y bueno, también me tomé la libertad de poner una cita que no es mía, creo que todo el mundo la ha escuchado. Originalmente dice: no solo de pan vive el hombre, pero yo me tomé la libertad de ponerle: no solo de música vive el hombre. Es decir, requerimos de mucho más cosas, pero pues la especialidad de nosotros ha sido esta, y vengo a compartirles esta partecita de la historia. Resulta que hace un buen tiempo un
compañero de trabajo te preguntó ahí en los pasillos de la escuela: oye Jesús, ¿y tú sabrás algo del trivium o del quadrivium? Y me quedé con ojos de ¿what? ¿De qué me estás hablando, verdad? Entonces ya como que empecé yo a alucinar un poquito. Y dije, sí conozco. El trivium tiene que ver con 3 y el quadrivium tiene que ver con 4. Qué lógico, ¿verdad? O sea, la respuesta rápida. Y dije, pues en la música hay un compás de 3 tiempos y hay un compás de 4 tiempos. Muy probablemente vaya por ahí el asunto, maestro. Y dice, pues sí tienes razón, sí son 3 y 4. Pero la sorpresa fue de que, como me puse a leer, bueno, nomás le había atinado los números. De ahí en adelante tuve que aprender un poquito de este show. Entonces vine a dar con que el trivium y el quadrivium eran pues 2 corrientes de aprendizaje muy importantes en lo que ahorita nosotros podemos llamar las artes liberales. Y esas artes liberales pues tienen que ver mucho con la historia de los pueblos. En primera instancia, cuando las estaba leyendo dije, pues vaya, esto a mí me suena a lo que la maestra de la primaria me decía que era español y la otra me decía que era matemáticas. Así lo traduje en primera instancia. Entonces, ya yéndonos a los términos oficiales, arte liberal viene de 2 partes, de dos palabras importantes. Arte, la primera, como una rama del conocimiento, independientemente cuál sea esta. Podemos tener ramas del conocimiento tan variadas como ahorita hay especialidades de estudios. Y la segunda, que es liber como libro, que se puede traducir como libro. La segunda, como hombre libre. O la tercera, como los conocimientos de un hombre libre vertidos en un libro. Y esa ya me gustó más. Los conocimientos de un hombre libre vertidos en un libro. Y al final de cuentas eso nos va a llevar a hacer ciencias. Los que se han puesto a investigar pues han encontrado de ello. Uno de estos que está ya puesto ahí en la filmina se llama Pitágoras. Y de él me gustaron 3 ideas. La primera, exigía a todos sus estudiantes, a todos sus discípulos, ser calladitos. Es decir, lo primero para aprender es escuchar. Entonces era lo que él pedía: escuchen. Calladitos nos vemos más bonitos, dice un dicho. Entonces, escuchen. La segunda, y es aquí donde yo empiezo a agarrar vuelo, porque Pitágoras ya decía, cuando ya aprendas a escuchar, el siguiente paso es que aprendas educación musical. Valga que desde aquellas épocas había gente inteligente que le metía a esto. Si decía que teníamos que tener educación musical, un fuerte fundamento debe haber tenido. Ahorita lo vamos a ir escuchando. Y la tercera, aplica las matemáticas al templo y a tu vida diaria. Y de ahí la idea aquella de que las matemáticas para nuestros hijos, los que ya tenemos hijos, pues son tan importantes que cuando se las hacemos ver con la vida diaria, le encuentran sentido a las matemáticas, porque en frío no nos pasan muy bien, no son muy agradables. Entonces ya Pitágoras decía, aplícalas a tu vida diaria. Entonces, bueno, bastante confortable esas 3 ideas. Tenemos otras, por ejemplo, que no puse ahí, pero Platón también apoyando un poquito esto. Él decía que en primera instancia la educación debería de desarrollarse a través de los sentidos. Y uno de los sentidos es el escucha. Ya nos vamos otra vez a lo que decía Pitágoras, primero escucha. Pero luego también los otros sentidos es lo que observamos, lo que percibimos con nuestras manos, con nuestra piel, lo que escuchamos que sea agradable al oído. Entonces ahí van apareciendo otra vez las ideas de la música. Y la segunda que manejaba Platón era el aprendizaje a través de los números. Y vuelve a apoyar un poquito la idea de Pitágoras. Después, en África, alrededor del año 420 después de Cristo, ya estamos hablando de una diferencia de 1000 años,
de Pitágoras hasta este descubrimiento en África, un consejero de Carlos el Grande fue a dar a una biblioteca oculta en África, y en esa biblioteca aparecieron una serie de libros que enseñaban las artes que ellos dividieron en dos, en las artes menores y en las artes mayores. Las artes mayores es lo que ahora conocemos como las bellas artes, las artes menores lo que ahora conocemos como artesanías. Y bueno, la manera de enseñar era a través de la mitología, a través de los cuentos, a través de las enseñanzas que nos dejan un aprendizaje escondidito ahí en el cuento. Segundo, que las artes, pues para que nos vayan cayendo un poquito más en gracia, siempre las comparaban con doncellas. Y yo creo que no estaban tan lejanos, y esto es en África. Porque por otro lado, también hemos escuchado de las musas del arte, casualmente también doncellas. Entonces, por eso nos gusta el arte a nosotros. Entramos allá a la música con singular alegría. Y decía Albinus: la sabiduría se ha construido una casa, se ha aserrado 7 pilares. Es decir, los 7 libros importantes que hablaban sobre la sabiduría decían que encerraban esto como si fuera una casa. Y si eso sucedió en el año 420 después de Cristo, resulta que nos da una serie de relaciones. Ahí le puse las artes liberales, todavía no aparecen es el antecedente, las artes liberales. ¿Y por qué 7 pilares? Importantísimo. Siguiendo con la historia, resulta que pues hay muchas relaciones del 7. Puse algunas, bueno, creo que puse 7. Hay más, pero yo puse 7 también. Dije, pues si el 7 es importante, vamos a poner nada más 7. Por un lado, pues hay 7 días de la semana. Hay los 7 cuerpos celestes, y lo puse entre paréntesis, era lo que se podía observar solamente en el siglo XVII. Ellos decían que nada más había 7 cuerpos celestes de importancia. Los 7 sacramentos, las palabras de Cristo, los colores del arco iris. Para los que son iniciados, una logia perfecta. Y para los que somos de música, pues las 7 notas musicales. Entonces, el 7. Y seguimos buscando qué pasaba con este número, y nos encontramos que en la Edad Media les exigían a los que querían ser caballeros que aprendieran 7 artes de guerra. Y ahí aparecen: tenían que saber montura, justa, esgrima, lucha, correr, saltar y tirar lanza. Eran las 7 artes de guerra que debía saber cualquier caballero si quería hacerlo. Otros ejemplos, por ejemplo, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, decía que había 7 leyes que estudiar. Una de ellas, las Sagradas Escrituras. Y así podemos encontrar otro sinfín de 7. Pero esto nos lleva a hablar de las artes liberales, que se dividen en 2: las del trivio, 3, y las del cuatrivio, 4, suman 7. Ahí las pueden leer. Lo importante aquí es que en 1322 hay una pintura que se encuentra en un convento, el convento de Santa María Novella en Florencia, y hay una pintura, y en la pintura se dibujan casualmente las 7 artes liberales. Probablemente no estén tituladas, ¿verdad? Porque está con dibujo, está con pintura. Pero encontramos un libro, una vara, una tabla, un cincel, una cabeza de perro, etcétera, etcétera. Y para simbolizar la música aparece una cítara y unos órganos, dándole importancia desde 1322 a la música. Aparece como un elemento fundamental en los aprendizajes escolásticos. Entonces, concluyendo esta parte de las artes liberales,
encontrar entonces que todas ellas tienen que ver de alguna forma con el número en abstracto, el número en el sonido, el número en el tiempo, el número en el espacio. Eso lo van a encontrar ahí del lado derecho, en la aritmética, en la geometría, en la astronomía y en la música. Seguimos. Cambiando de movimiento, vamos a ponernos un poquito alegros, alegro moderato, algo sobre los que son iniciados, algunas comparaciones con el taller, con los talleres de trabajo. Y casualmente pongo también ahí una cita muy importante: crear una obra de arte es crear un mundo. Pensamiento de Kandinsky. Y si nosotros somos creadores de arte, cada vez que lo hacemos estamos creando un micromundo. Entonces somos creadores. Para la francmasonería era importante en sus inicios adherir gente nueva a los talleres, porque a través de la gente nueva se iban virtiendo los conocimientos a los nuevos allegados al taller. ¿Quiénes eran los encargados? Pues los maestros. ¿Quiénes intercedían entre unos y otros? Pues muchas veces pues los compañeros. Pero ese era un compromiso para que los gremios o las compañías, que así se llamaban antiguamente, siguieran esta tradición y siguieran apareciendo como grupos fuertes. Claro, todos los conocimientos se iban transmitiendo de generación en generación y según se lo fueran ganando. Fíjense cómo se manejan los tres niveles: el de los aprendices, el de los compañeros y de los maestros. ¿Cuál era la finalidad de que los músicos aparecieran en la logia? Pues una muy importante: ennoblecer el sentimiento humano y permitir de manera eficaz el perfeccionamiento de las acciones musicales. Nosotros le llamamos interpretación, pero esa era la finalidad de las logias de músicos: ennoblecer el sentimiento humano a través de la interpretación de las obras. Y bueno, de ahí sale precisamente esa diapositiva que está al frente, donde si nos preguntamos qué hace un músico en el taller, pues encontramos las ideas esenciales. El arte liberal de la música es aquella que produce, combina y ordena los sonidos y silencios en el tiempo. Eso lo escuché yo desde que estábamos en la escuela de música en primer año. Pero nos cae el centavo como hasta unos cuantos años después. Sí, por lo pronto era una definición muy escolástica. Segunda, la música, desde que el hombre existe, ha aparecido en todos los rituales. Y si no, pues basta ver las cavernas y ver cómo danzaban y bailaban y cantaban y invocaban a sus dioses a través de música. Y los primeros instrumentos que encontramos es con los huesos de los animales, con las conchas, con los caparazones, etc. Entonces, siempre ha sido importante la música. Y otro, todos los elementos que están en la música, todos, que aquí podemos enumerar un sinfín: el volumen, el timbre, las dinámicas, las agógicas, los acelerandos, los retardandos, los fortes, los pianos, etcétera, etcétera. Son un sinfín de elementos que podemos tener. Son las herramientas para que el músico aprenda a darle de golpes a las notitas para poder hacer una bella obra de arte. Y el que aprende a manejar todos esos elementos podrá darle forma a algo que nosotros conocemos como la piedra cúbica, con una interpretación idónea de una obra de arte musical. Y bueno, la última, el silencio. Súper importante. ¿Por qué? En alguna frase lo escribí y puse algo así como que en el silencio se fragua la más bella de las melodías. Mientras no pensemos lo que vamos a decir, nos aventamos así, sin decir agua va.
si lo meditamos tantito y nos quedamos calladitos antes de empezar a hablar, surgen las ideas que deben de propiciar este ambiente. Entonces, lo mismo sucede en la música. Y aquí, para los alumnos que están presentes, es algo que siempre hacemos antes de empezar el concierto. Nos subimos al escenario, nos presentamos con la gente, nos sentamos donde nos corresponde, y lo siguiente es guardar silencio, para que el espíritu, para que la conciencia, para que uno mismo se adentre a lo que vamos a hacer, y entonces empezar. Entonces ese silencio es súper importante. Seguimos. Bueno, eso ya lo había dicho hace un momento. Las analogías con un taller es que podemos tener un aprendiz de música, podemos tener a alguien que nos pueda coordinar, acompañar, y podemos tener un maestro que se encargue de las enseñanzas de los nuevos elementos. Algunos lo conocen como novatos, a los aprendices. Sin embargo, se llega a tener el máximo grado, ese es el maestro. ¿Seguimos? Unas analogías numéricas. Y vale que una de las acepciones que yo tenía para estudiar carrera, eso me lo dijeron en la prepa, era irme a matemáticas. La segunda era irme a medicina y la tercera era irme a sociales. Y decidí irme a música. Y me siguieron los números desde que empecé ahí 3/4, híjoles, quebrados otra vez. Esos números son importantísimos, tanto para la logia como para la gente y para la vida diaria. O sea, es algo que tenemos que vivir día a día. Y bueno, les puse para empezar un fragmento del Principito que habla sobre los ritos, y que el rito hace precisamente que un día sea diferente a todos los demás. Cuando hacemos un rito, lo hacemos diferente a todos los demás. Cada quien sabrá qué ritos hace. Los estudiantes de música tienen sus ritos para estudiar. Hay un rito para prepararnos para un concierto. Hay un rito en los talleres. Entonces, de cualquier forma, esto hace que el trabajo de ese día sea diferente, sea especial. Bueno, eso lo sacamos del Principito. Y seguimos. La siguiente está muy fácil. La música, los números y la logia